Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Universidad de la SER, a Ciudad Futura por la invitación. Gracias a Juan por el trabajo que ya veo que se tomó en la lectura del libro. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. En referencia a los dos ejes que nos proponían para arrancar, comienzo por el primero, el de esta hipótesis del mundo post-fáctico que se está discutiendo en Argentina, pero también a nivel internacional hace un tiempo, ¿no? La idea de que el lugar de la verdad o algo parecido a la verdad está en el debate público actual retrocediendo frente a la proliferación de mensajes que están diseñados según la visión o el interés de cada persona, y la hipótesis de que en verdad la propia gente dejó de interesarle si un mensaje es o no verdadero, y que resulta atractivo siempre y cuando sea útil para confirmar creencias previas. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Bueno, en Argentina hemos visto en los últimos años un deterioro de la calidad de la información y del debate público en los medios de comunicación realmente pasmoso. Los que tengan mi edad un poco más podrán comparar con cómo era la prensa en décadas anteriores y ver el deterioro que ha tenido. Los que hayan viajado a algún otro país, por comparación, también lo habrán visto. Hace poco Gerard Depardieu vino a la Argentina y dijo en una de las entrevistas que le hicieron, dijo que la televisión argentina le parecía pornográfica directamente, y es algo bastante cercano a la realidad, me parece, ¿no? En estos días, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, estuve haciendo una especie de relevamiento de todas las formas de demonización que se produjeron desde los medios de comunicación, y solo en el diario Clarín se acusó a los mapuches de estar entrenados, esto no parece chiste, pero juro que no es chiste, de estar entrenados al mismo tiempo por la ETA, la FARC, ISIS, la guerrilla kurda, y me estoy olvidando de una más, que es el IRA. Además, el IRA además se desarmó hace unos cuantos años, pero de todos modos se están entrenando los mapuches. Y esto circula, no es que lo dice algún demente en las redes sociales, ¿no? Esto se publica en el principal diario del país, en los canales de televisión tenemos gente anunciando que hay una guerra en curso y que hay que prepararse y demás. Francamente, es uno de los aspectos más preocupantes del momento en el que estamos. Personalmente no imagino cómo se va a poder desandar este camino en el corto o mediano plazo. Es decir, no imagino que la gente que hoy está diciendo estos disparates deje de decirlos, de modo tal que posiblemente sea un horizonte con el que tengamos que convivir de aquí en más, o por lo menos por un buen tiempo. Es complicado cómo hacer política en estas condiciones. Bueno, los movimientos sociales, me retrotraigo a unos años atrás, desde, digamos, fines del siglo XX, fueron desarrollando herramientas de comunicación independiente, alternativas. ¿Me está cortando un poco? ¿Más cerca? Más cerca, si baja el nivel de allá. Herramientas de comunicación alternativa. Cuando fueron todos el surgimiento del llamado movimiento antiglobalización, y en 2001 acá en Argentina, los que estuvimos allí recordamos el papel importantísimo que tuvieron los sitios como Intimedia o las publicaciones en internet o alternativas o militantes. Ese escenario, de hecho, prometía algo así como una mayor democratización de la palabra. Y en parte el mundo postfáctico que hoy vivimos es una respuesta a ese escenario. Es decir, el modo de controlar la comunicación alternativa no fue ni podía ser, porque tecnológicamente es imposible, la censura. No había manera de censurar eso,
el modo de mantener eso bajo control fue la proliferación de noticias falsas, inchequeables y la inundación del espacio público de noticias de todo tipo, de modo que ninguna pueda ser tomada como del todo creíble. En este punto, honestamente, no tengo respuesta de cómo podríamos volver a pensar la comunicación en este escenario. Es francamente un escenario muy complicado. Imagino que los amigos de la Ciudad Futura tienen respuestas desde la práctica un poco más concretas de las que puedo dar yo. Un aplauso para... Bueno, antes que nada, agradecer... ¿Se escucha? No, se habla así, porque no... bueno, antes que nada, agradecer a Ezequiel por estar acá. Decirle que compren el libro, el principal que está ahí. La verdad que creo que este diálogo y este libro en particular es fundamental en este momento que estamos viviendo. Y hubiese sido buenísimo si existiría la máquina del tiempo, poder tener este libro en el fin de 2014, principio de 2015. Yo creo que podríamos haber evitado mucho de lo que hoy vivimos, porque creo que hay claves para pensar mucho del presente y sobre todo mucho del futuro. Por eso ahí alteramos un poco las preguntas, porque parece que lo más interesante que plantea el libro y lo que creo que muchos de ustedes también están buscando, más que analizar lo que pasó, es poder entender lo que pasó, entender este presente para poder ver cómo lo transformamos lo más rápido posible. Por lo menos creo que eso es una necesidad que existe hoy y creo que también una propia necesidad de Ciudad Futura, incluso uno como militante. Y recién le decía antes de arrancar que este es uno de los pocos libros que empecé a leer en el último tiempo y que terminé de leer. Por muchas veces los dejo por el camino porque parece que no dicen nada interesante. Este libro está lleno de cosas interesantes para pensar, sobre todo en este momento donde desde distintos lugares nos invitan a no pensar. Creo que lo peor que podemos hacer en este momento es aferrarnos a frases, a eslóganes o a pensamientos poco críticos que creo que lo único que logran es que sigan ganando ellos, que la hegemonía del PRO se consolide. Por eso me parece que este libro, cómprenlo, léanlo, porque es imprescindible para este momento. Por eso, un poco de esas preguntas y trayendo un poco de nuestra experiencia en la ciudad de Rosario, por ahí tirar un par de puntos también para discutir con Ezequiel. En primer término, voy a hacer algo medio arriesgado, que es intentar discutirle algo a un historiador, pero no es la idea ganarle el debate, sino pensar. Digo, en esto de la sociedad post-fáctica, y también hay mucho que se habla esto de la posverdad, y que todo el mundo ya hay un abuso del concepto de la posverdad. Yo me hacía la pregunta de si, o sea, es real que estamos en un momento post-fáctico, que no importa mucho la realidad, entre comillas, de los hechos. Pero mi pregunta, y como historiador, es si alguna vez en la historia importó la verdad, o se importó los hechos en algún momento de la historia. Y me parece que no tanto, sino más bien la construcción que se hace de esos hechos. De qué significa, o sea, creo que los hechos no están dados, sino que son parte de una disputa política. Y por el contrario, siendo un poco optimista, creo que hoy, comparando con otros momentos es decir, digo, la mentira de Clarín no sé cuánto dista de los diarios del principio del siglo en términos de quién definió una agenda. O más atrás de la Edad Media y lo que sabían leer y lo que dio. Entonces creo que en este momento me parece que estamos en el mejor momento, en términos potenciales, de acercarnos a algo parecido a la verdad. En términos de que creo que hay menos mediaciones entre la gente y la realidad. Digo, creo que a través de la tecnología se achicaron las mediaciones entre la gente y lo que pasa. Digamos, porque el tiempo y el espacio se volvieron distintos. Digo, antes nos enterábamos a través de 1 o 2 diarios que existían y la agenda la definían esos 2 o 3 grandes diarios. Digo, antes me refiero a 50, 60, 70, 100 años atrás. Me parece que hay ahora en potencial una pluralidad que nos puede acercar un poco más a la verdad. Por eso discutir un poco esa idea.
y pensar un concepto de un libro de Durán Barba, que también recomiendo, que se llama El arte de ganar, que muchos no lo leyeron y solamente se quedan con algunas partes de ese libro. Algo fundamental me parece leer lo que leen ellos y no subestimarlo, que es algo que hace mucho que desde Ciudad Futura intentamos, que es no subestimar a lo que significa el PRO como proyecto político, que este libro también lo hace. Y hay un concepto de Durán Barba para pensar esto que me parece muy interesante. Hay un capítulo de ese libro que se llama De las agendas de las élites a la agenda de los comunes. Y es bastante raro encontrar ese título en ese libro, porque es un título o un subtítulo de un capítulo que podríamos escribir entre nosotros. Digamos, desearíamos ir de una agenda de las élites a una agenda de los comunes. Lo que hay que pensar es cómo hicieron esta gente, con ese concepto, poder imponer una agenda de élite a través de la agenda de los comunes. Me parece que ahí hay una disputa en términos políticos y comunicacionales importante, y creo que este concepto que tira Ezequiel de la estrategia del ruido, en una era donde potencialmente podríamos estar más cerca de la verdad, donde hoy tenemos más herramientas que pueden hacer a los que no podemos tener un diario, a los que no podemos tener una imprenta, tener una voz que llegue a mucha gente. Creo que es muy interesante el concepto del ruido, digamos, de cómo el intento es permanentemente, como no se puede silenciar ciertos hechos o ciertas voces, meter ruido en la discusión. El caso de Santiago Maldonado me parece que fue un ejemplo claro de eso. Digamos, no se puede tapar el hecho, por ende, una estrategia concreta de Julio López, y empezar a meter otras cosas que generen ruido en el debate. Esa pregunta, me parece, de cómo hacer política en estos tiempos, cómo un partido como el PRO pudo, con un concepto desde una agenda de los comunes, que gane por primera vez democráticamente un proyecto claramente de los no comunes, pues si hay alguien que no es gente común, es Macri y sus ministros, pero pensar en esos procesos de cómo pudieron hacerse en determinado momento para poner determinados intereses de minorías como un interés de las mayorías, y cómo logró el mercado a través del PRO generar por primera vez un partido propio y prescindir de los partidos tradicionales argentinos. Para pensar eso y darle paso a la segunda pregunta para Ezequiel, intentando pensar qué significa hoy el macrismo gobernando, cuáles son las promesas, que también este libro habla mucho de cuáles son las promesas que fundaron esta ilusión de cambio, y cómo, a pesar de que cada una de esas promesas se incumplió, sin embargo sigue esa expectativa de cambio, y cómo poder saltear esta idea de considerar que el macrismo es simplemente una mentira que hay que develar. Me parece que eso es un error, digamos, pensar que acá el macrismo es una mentira en la cual cayó engañada mucha gente. Me parece que es reducir ese fenómeno, y creo que es la peor estrategia para que, creo que es lo que queremos todos acá, el macrismo dure lo democráticamente menos posible, es decir, 4 u 8 años. Yo lo que creo es que si vamos por este camino, ya 4 queda muy corto, creo que pueden ser más de 8 si no hay primero una correcta lectura de la situación en la que vivimos y se cambian radicalmente las estrategias que se están viendo. Paradójicamente, lo que yo encontré en el último tiempo que grafica de mejor forma lo que fue este cambio de signo tanto en Argentina como en América Latina fue hace poco una conferencia que dio Íñigo Errejón con Axel Kicillof en Buenos Aires, donde, un poco a contramano de lo que ese público quería escuchar, Íñigo Errejón planteaba que tanto el macrismo como otros procesos de cambio brusco que se ven en Latinoamérica lo consideraba como algo así de una rebelión de los privilegiados. Que me pareció interesante ese concepto, sobre todo por lo que él analizaba a continuación, que era que en ninguno de los procesos, o en muy pocos, o en no todos los procesos, y sobre todo en la Argentina, de gobiernos progresistas, no se había afectado directamente ningún derecho económico de los privilegiados y los que tenían el poder. Sin embargo, estos sectores, la respuesta fue como si le hubieran afectado
esos derechos. Es decir, lo que Íñigo planteaba básicamente es, en Argentina a los que hacían negocio no se les afectó ningún negocio tan grande. Digamos, pudieron seguir, no se les quitó ningún derecho a esos privilegiados, y lo que planteaba es que el problema con esos privilegiados que hoy se revelaban no era un problema económico, no era que no habían podido hacer la misma plata que hacían antes, sino que lo que veían es que se les desafiaba el poder de tomar decisiones que naturalmente estos sectores pensaban que eran propias. Entonces, mi pregunta, para vincular con el segundo punto, es si vale la pena encarar procesos políticos que no afectan esos intereses sabiendo que los privilegiados reaccionan como si se le hubiese atacado esos intereses. Si no vale la pena, mejor afectar esos intereses teniendo en cuenta que la respuesta va a ser la misma. Y si no está ahí, gran parte de los límites de los procesos de los gobiernos progresistas del último tiempo. Lo dejo hasta ahí como punto. Bueno, estamos muy celebratorios. Vamos a decir algo que moleste y nos incomode un poco. Una muy brevemente sobre, retomando el tema de la comunicación y efectivamente, digo, uno históricamente lo puede ver, los diarios han mentido desde que existen, eso no es ninguna novedad, desde... Ahí está. Vale. ¿Eso? ¿Pero esto? Miren lo demás. También históricamente el rumor falso fue incluso un arma política empleada tanto desde arriba como desde abajo. En esto no hay novedad. Yo no estoy del todo seguro y convencido de que el mundo postfáctico sea una hipótesis que sirva para pensar, pero sí me parece que hay un tipo de fenómeno que no es del todo conocido, que es que ya el papel político que han asumido los medios no es ya solamente el de generar manipulación de contenidos, información falsa, orientación de la opinión. Me parece que han funcionado gerenciando emociones, ¿no? Más allá de los contenidos, de lo que dicen, gerenciando estados de emoción colectivos a favor o en contra de distintas personas. Y esto me parece que es algo más complicado de manejar, ¿no? Y del mismo modo, yo coincido con que la tecnología ofrece herramientas de democratización de la palabra que son potencialmente muy útiles. A la vez también estamos en un momento en el cual, a través de el seguimiento de nuestros patrones de conducta en redes sociales, lo que consultamos en las páginas, los algoritmos personalizados que pueden tecnológicamente hoy utilizar, hoy estamos, esa misma tecnología que ofrece la democratización de la palabra, a la vez ofrece posibilidades inéditas de que desde sectores de poder se ofrezcan mensajes políticos adaptados personalmente a cada persona, ¿no? Para que cada persona individualmente escuche lo que tiene ganas de escuchar de manera además automatizada y masiva, ¿no? Es una especie de sueño pesadillesco para nosotros las posibilidades que también esta tecnología ofrece. De modo que es un escenario que es difícil, me parece, cómo pensarlo. Cuando decía lo de Durán Barba y las palabras que utiliza, a mí me pasó algo muy parecido. Leí el libro de Alejandro Rosichner para escribir el mío y me asombró, me dejó realmente muy perturbado reconocer en las palabras de ellos nuestras palabras de 2001, retomadas, hechas propias, cambiadas de sentido, puestas en otro marco, pero nuestras palabras y nuestras preocupaciones, ¿no? Cuando digo nuestra, digo los que estuvimos en las calles en 2001, en las asambleas, en los movimientos sociales, ¿no? Usan las mismas palabras, están pensando problemas parecidos, están utilizando herramientas que nosotros diseñamos originalmente para pensar desde
desde su visión, ¿no? Esto me parece que nos dice algo respecto de cuál ha sido la estrategia de conexión con las bases sociales que le han dado el voto y la victoria al PRO. Una cosa muy importante, yo trato de combatir todo lo que puedo, por mi trabajo yo investigué sobre la clase media, entonces siempre me pregunto sobre la clase media. Hay una tendencia a leer la realidad actual según un corte de clases, ¿no? Según el cual, digamos, a Macri lo vota la clase media, que son todos fascistas, y a opciones progresistas varias, incluyendo la que podría ofrecer el kirchnerismo, la votan las clases bajas. Esto es empíricamente falso. Sectores medios no votan de manera unificada, buena proporción están votando al PRO, pero una buena proporción vota al kirchnerismo y otras opciones. Y lo que es más perturbador todavía, el PRO está arrastrando un voto de clase baja muy importante. No mayoritario, pero muy importante. En este plano me parece fundamental tratar de entender entonces cuál es el núcleo de verdad del macrismo, de qué manera conecta con impulsos, reclamos genuinos que tiene la población. Y aquí me parece que la idea de rebelión de los privilegiados por ahí nos lleva mucho a centrarlo en el PRO como movimiento de clase alta, que obviamente lo es, pero a mí me parece que lo más importante es pensar en dónde o cómo conecta por abajo, ¿no? Y en este sentido me parece que uno de los mayores éxitos que tuvo el PRO es poder proponer una visión de sociedad futura. Poder proponer una visión de futuro alguna en un escenario donde las otras visiones de futuro disponibles habían caído en el descrédito. Esa visión de futuro, para mí, conecta muy bien con una parte de lo que fueron las demandas de cambio político de 2001. El PRO gana las elecciones proponiéndose como una fuerza de cambio en un momento en el cual el kirchnerismo, que había sido el abanderado del cambio en años anteriores, había perdido esa cualidad, ¿no? La propia campaña electoral del 2015, ustedes recuerdan, llamaba a conservar lo logrado antes que a cambiar en algún sentido, ¿no? Era conservadora en el sentido literal de la palabra. Mientras que la del PRO llamaba a un cambio profundo, ¿no? Me parece que el PRO triunfa proponiendo una visión de futuro que gira en torno de la figura del emprendedor, del emprendedurismo. La idea del emprendedor es aquella persona que a través de su trabajo, de su tesón, de su compromiso, de su capacidad de trabajo en equipo, de su disposición a salir adelante superando obstáculos, de su decisión de forjarse un futuro para sí mismo sin culpar a nadie por sus problemas, ¿no? Sin mirar hacia el pasado, sin culpar a los de arriba, ¿no? Esa visión del emprendedor, que es una visión que es diferente de la del neoliberalismo de los años 90, ¿no? La visión de la época menemista, ¿no? de la figura del éxito del empresario exitoso con su Movicom, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es la visión de la figura, digamos, que articulaba el menemismo. El emprendedor es parecido pero es distinto, porque emprendedor puede ser una persona de clase baja también. De hecho, en algunos países de la región, en Perú, emprendedor es una identidad social que ya está expandida como tal. Gente pobre le preguntan, bueno, ¿de qué clase soy? Yo soy emprendedor, ¿no? A lo mejor vende limones en la calle, ¿no? Pero es una identidad hecha carne allí. Esta figura del emprendedor puede conectar socialmente desde una persona que vende limones en la calle hasta un empresario de una empresa de software que cotiza en la bolsa, ¿no? Conecta con la misma visión a todas estas personas, pero fundamentalmente, quizás lo más importante es que el emprendedor no es
como el empresario de los años 90, aquel que se abre camino a codazos, ¿no? El hombre que es lobo del hombre, no es el que compite y aplasta a sus rivales, ¿no? Es el que trabaja en equipo, es el que genera innovaciones que benefician a la comunidad en la que vive. Es decir, hay una visión de comunidad que está proponiendo el PRO, que no es enteramente individualista, aunque se gira alrededor del individuo. Hay una visión de un colectivo, de nosotros, emprendedor, que me parece que conecta muy bien con la población por dos motivos. Primero, porque son impulsos y visiones que ya existían socialmente antes de que llegara el PRO. Esta visión, digamos, de forjarse un camino para sí mismo sin culpar a los demás, no mirar atrás, quitarse mochilas emocionales pesadas y demás, tiene que ver con una visión de un sujeto formateado por años de prédica de libros de autoayuda, por ejemplo, formateada por las espiritualidades alternativas, New Age y demás. Esto ya estaba presente, digo, es un tipo de cultura, es un tipo de sensibilidad que ya estaba. El PRO ancla en eso. De hecho, un dato interesante es que parte de la idea de traer la ideología del emprendedurismo, que ya circulaba a nivel internacional desde hacía algunos años antes, tuvo que ver también con la situación de 2001, ¿no? En 2001, por el fracaso, el colapso del mercado, una porción muy importante de la población se vio forzada a ser emprendedora, se vio forzada a salir a encontrar alguna respuesta para ganarse el pan cuando había colapsado el mercado y no había empleos disponibles para nadie, ¿no? Si ustedes ven los diarios de 2001, 2002, 2003, las entidades internacionales que proponían el emprendedurismo estaban muy interesadas en que Argentina era uno de los países con mayor tasa de emprendedurismo del mundo, es decir, con mayor proporción de la población que se dedicaba a algún emprendimiento, que tenía algún emprendimiento. Por supuesto, acá eran emprendimientos de subsistencia, ¿no? Algo del Club del Trueque, producir algún dulce y venderlo, pan casero, digamos, alguna cosa muy de baja capacidad económica. Sin embargo, en el 2001-2002 todo esto impulso al emprendedurismo popular, llamémosle así, estaba políticamente articulado y conectado con otras iniciativas de las clases bajas que volvían ese impulso o le daban ese impulso un carácter ambivalente, ¿no? Es decir, por un lado eran gente trabajando para sí mismos, emprendedores tratando de ganarse un mango para sí, para su propio bolsillo, en este sentido individuos, pero por otro lado lo hacían, conectados con clubes de trueque, con movimientos sociales, articulados con vecinos para reclamar al Estado, digamos, tenía un componente político también, ¿no? La intervención de la ideología emprendedora es, digamos, tratar de conectar con ese impulso individual, aislarlo de su red de conexión política y ponerlo entonces al servicio de una visión como esta que está proponiendo el PRO. ¿Por qué triunfa esto en este momento? Y esto me parece que es importante. En esto me parece que hay que pensar en relación. Triunfa sobre el fracaso de la visión de futuro que proponía el kirchnerismo. Y ahora quiero volver a esto a los límites de lo que hablaba Juan. Triunfa sobre el agotamiento de esa visión de felicidad colectiva futura que pasaba por una expansión de derechos patrocinada desde el Estado que en el discurso público se articulaba como una expansión de derechos que tenía que atacar intereses poderosos para lograr entonces esas mejoras, y una visión de futuro que pasaba centralmente en el kirchnerismo, pasaba por la ampliación de la capacidad de consumo. Es decir, la imagen de felicidad futura era aumentar la posibilidad de consumo para las personas. En ese punto me parece que es una visión de futuro muy limitada, pero en cualquier caso fue una visión de futuro atractiva hasta que, por un lado, se percibió que la ampliación de la capacidad de consumo
había tocado un límite, pero por otro lado se percibió también que ese enfrentamiento retórico con las corporaciones y demás no tenía un correlato real ni en las conductas del propio partido gobernante, ni en intereses reales que, como decía Juan, se estuviesen alterando de manera profunda, ¿no? Si uno se para en el escenario de hoy, se puede, me parece a mí, se puede ver como en parte el atractivo que tiene el PRO es que puede proponer al mismo tiempo cambio y orden, ¿no? Y en estos días estas reacciones a partir del caso Maldonado, que habrán visto todos en redes sociales y demás, de gente como defendiendo el orden contra los enemigos del orden, que vendríamos a ser los que preguntamos por Santiago, tiene que ver un poco con eso, con ese hastío de una retórica que llama al combate para una realidad que no es capaz de estar a la par de esa retórica. Sobre ese límite, sobre esa pérdida de credibilidad del horizonte de cambio que planteaba el kirchnerismo, es que se abre camino a otra opción de cambio, que es la que propone el PRO. Me parece a mí que sería un camino posible de salida de esto, sería, más que posible, diría necesario e inevitable, es volver a recuperar la capacidad de plantear una visión de futuro atractiva que gire en torno del cambio y que a su vez pueda plantear visiones de futuro que no pasen como la que proponía el kirchnerismo por la ampliación del consumo como horizonte único de la felicidad personal, ¿no? En ese plano me parece que ahí perdemos siempre, ¿no? Si la visión de futuro es consumir más, si esa es la imagen de futuro, yo me voy con un empresario que gobierna, ¿no? Si eso es lo que a lo que hay que aspirar, entonces es muy difícil explicar a la población que necesitamos poner límites al mercado, o quizás pensar en vivir de otra manera, no articulados por el mercado, o pensar de hecho que posiblemente la felicidad colectiva implique consumir menos, no más, ¿no? O consumir distinto, o consumir colectivamente, no de manera individual. Me parece que a lo mejor una de las claves puede pasar por allí. ¿No le gusta el aplauso? Yo creo que en esto, cuando digo lo de Íñigo, la rebelión de los privilegiados, obviamente me refiero al PRO como partido, a los que dirigen y no a los que votan. Digamos, justamente si algo venimos sosteniendo desde Ciudad Futura es que los votos que saca el PRO, desde a concejal, que acaba de ganar en todos los barrios de la ciudad, todos, no hubo uno solo que no gane, desde los más ricos hasta los más pobres, evidentemente te hablan que en el Palme Granero no hay privilegiados. Sin embargo, ganó igual. Y de hecho, lo que venimos sosteniendo es que este proyecto no es solamente un gobierno de ricos que gobierna para ricos, porque si no, todos los que no son ricos, que son la mayoría, no los votarían. Evidentemente, hay otra cosa. Y que esa otra cosa es nada más y nada menos que la política. Digo, que cómo puede hacer un sector, para esto que planteábamos antes, ¿sí? Hacer pasar sus intereses particulares como los intereses que son de todos. Y en el libro hay un montón de ejemplos de esas cosas. Y podemos pensar durante el kirchnerismo un montón de momentos donde había temas que parecían que nos cambiaban la vida a todos y que todos estábamos pendientes de eso, y cuando te los pones a ver, son problemas de una minoría. Digo, el caso del dólar, por ejemplo. Yo no sé cuántas personas compran dólares, no son la mayoría ni mucho menos, sin embargo, era un problema que todos visualizaban como que era un problema. De eso se trata la política, si no me parece que, digamos, lo que está pasando es que de repente uno ve y son todos trotskistas, digamos, todos hoy piensan que lo que determina la realidad es la economía. Digo, entonces ahí me parece que tenemos un retroceso de este lado.
Y ahora yo uso la palabra nosotros en un nosotros muy inclusivo, es decir, todos los que estamos en contra del neoliberalismo, y ahí entra de todo, digo, como para aclarar el nosotros y el ellos. Y me parece que en el término del ellos, creo que entendieron, porque claramente el macrismo, Macri y todos los que armaron, digamos, esto del PRO como un partido del mercado, tenían un problema principal en la Argentina, y el libro habla mucho de eso, de algunas ideas de igualitarismo que quedan en la sociedad argentina. Tenían un gran problema, que era poner a un empresario rico de presidente en un país que no es rico, y sin embargo lograron en 10 años hacerlo. Y creo que lo que ellos entendieron antes que nosotros era algo que nosotros insistimos bastante, que es que con tener razón no alcanza. Es decir, que nosotros podemos estar muy convencidos de nuestras propias verdades, de que estos son los problemas, que estos son las soluciones, que es clarísimo, pero para construir políticamente no basta con tener razón y el tiempo te va a dar esa razón. Entonces me parece que lo que entendieron estos sectores, y parte del éxito, tiene que ver con eso, con entender que solamente ellos pensando que tienen razón no alcanza, y salir a hablar y a convencer al 70% del padrón electoral. Digo el 70% del padrón electoral, entendiendo que es la mayoría, y es la mayoría que no le interesa la política y que no está todo el tiempo discutiendo política. Digo, no son como nosotros que pensamos el voto, que militamos, aunque no militemos estamos pendientes. La gran mayoría de la sociedad no está discutiendo eso permanentemente, y en democracia una persona vale un voto, por más que sea la más militante o no, y las elecciones se ganan y los procesos se abren y se cierran a través de las urnas. Entonces, creo que hay un gran acierto por parte del PRO, y que deberíamos aprenderlo, que es esto, y de que hay que reconocer que en el adversario hay una parte de verdad. Volviendo al principio. Digo, si nosotros no reconocemos eso, estamos condenados no solamente a perder elecciones, sino que a estos procesos sigan avanzando, con el riesgo que eso implica. Y me parece que hay algo que dice el libro que es fundamental, que en este momento lo que está en juego no es el futuro de una fuerza política, no es el futuro del kirchnerismo lo que hoy está en juego, sino es la forma que pueda tomar la sociedad argentina de acá a mucho tiempo, y con esa seriedad debemos encarar el desafío que tenemos. Digo, y en esto de aceptar que en el adversario también hay una parte de verdad, eso también explica por qué el PRO y Macri no vinieron a desmantelar todo lo que había hecho el gobierno anterior. Digo, es verdad que no cumplieron gran parte de sus promesas. Ahora, prometieron cosas que había hecho el gobierno anterior, y algunas las siguen haciendo. Digo, cuando ellos dicen permanentemente, decían que íbamos a sacar la asignación universal, que íbamos a privatizar otra vez la JP, que íbamos a privatizar aerolíneas, bueno, todo eso hasta ahora no hicieron nada de eso. El hasta ahora depende. Pero la realidad es que dijeron algunas cosas del gobierno anterior, o sea, aceptaban que había parte de verdad en el otro, y algunas cosas también las hicieron, o sea, no es pura mentira. Insisto, el hasta dónde depende de cuánto puedan avanzar con este plan que hablaba Ezequiel. Y sobre todo porque lo que hay que entender en esto, que esto no es un gobierno de ricos para ricos, sino que es un proyecto de sociedad, esta idea del cambio cultural. Digo, eso es lo verdaderamente peligroso, creo, del PRO. No solamente tal o cual medida económica. Ellos mismos lo dicen. Nosotros no estamos tan preocupados por las medidas económicas, sino por el cambio cultural. Ese cambio cultural, muy bien caracterizado en el libro con esta idea del emprendedurismo, esta idea de que, y el ejemplo más claro que uno lo escucha en televisión cuando hablan a un economista, esto que pone el caso de Steve Jobs, de que la Argentina necesita más Steve Jobs y todo, y vemos la película que muy bien hacen los yankees, de cómo una persona en un garaje de su casa de repente se vuelve multimillonario y sus productos son excelentes, y conquista el mundo solamente por tener buenas ideas, y en el garaje de su casa viene un día un tipo y le dice: yo confío en vos porque vos sos bueno y te pongo $400.000 de capital inicial, y todos vimos la película con Ashton Kutcher, y claro, todos queremos hacer eso.
¿Quién no quiere ser eso? Que todos pensamos que tenemos la mejor idea y que simplemente en el garaje de mi casa con 3 amigos friki armamos el invento que revoluciona el mundo. Ahora, lo que no muestra esa película es que para que venga a ese garage un tipo a poner $400.000, hay todo un sistema financiero y especulativo que destroza el mundo. O sea que Steve Jobs hay uno en 400 millones y que tiene determinadas consecuencias. Ahora, eso claramente interpela. Y lo peor que también interpela cosas que nosotros queremos y decimos. Cuando ellos dicen qué bueno ser emprendedor y no tener jefe, eso es un anhelo de izquierda, no un anhelo de derecha. Digo, no tener jefe es lo que todos quisiéramos. Y de hecho, cuando uno pelea por la gestión social, pelea por la autogestión, por recuperar una fábrica, lo primero es eso, es no tener jefe. Nosotros mismos podemos producir. Entonces, ahí están los cambios profundos, que es cuando ellos nos ganan para su proyecto valores que están en la gente que potencialmente podrían ser nuestros. Ahora, nosotros queremos que la gente no quiera tener patrón, pero para recuperar la fábrica, no para ponerse una cervecería artesanal cuando lo echan, como propuso uno de los ministros. Entonces, me parece que ahí estamos perdiendo la batalla y me parece que ahí es donde no la estamos viendo. Y como creo que lo grave esto, que lo que nos estamos jugando hoy no es el futuro de una fuerza política, sino qué forma pueda tomar la sociedad, ahí nuestra preocupación fundamental es por entender bien este proceso para plantear una estrategia. Y por eso yo creo que esto que estamos viviendo, que es la trotskización del campo popular, la trotskización del kirchnerismo en particular, creo que no es el camino. Para nada es el camino. Esa estrategia yo creo que lleva no a 4, no a 8, sino a 12 años más de macrismo, por lo menos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una estrategia, que recién la describía muy bien Ezequiel. Ellos tienen un proyecto de futuro, tienen un proyecto de sociedad, y sus políticas no son al voleo. Cada una de sus políticas es porque tienen esa sociedad como objetivo. Y nosotros no tenemos una estrategia. Y eso es un problema de arranque. O peor aún, nuestra estrategia está contenida en la estrategia de ellos. Digo, este camino de trotskización está contenido y es parte fundamental de su estrategia. Por eso, personalmente, nunca estuve de acuerdo con la consigna Macri, basura o la dictadura. Porque eso es lo que ellos quieren que nosotros digamos. Porque eso es parte constitutiva de su estrategia para que le permita profundizar el cambio que vienen a hacer. Por eso yo creo que hay que hacer todo lo contrario a ese camino. Y no es insultando o menospreciando al que vota al PRO que vamos a conseguir que esa gente nos empiece a votar a nosotros. Ni tampoco solamente denunciando lo que hace el gobierno y esperando que la crisis económica nos demuestre que nosotros teníamos razón. Primero porque eso no va a dar resultado, y porque además es muy cínico esperar a que vuele todo por los aires para decir vieron que teníamos razón. La idea es cuanto peor mejor, por eso hablo de la trotskización de los que estamos de este lado. El otro día un periodista me preguntaba cómo es posible que la gente beneficiada por las políticas del kirchnerismo, alguien que se jubiló sin tener aporte durante el kirchnerismo, alguien que recibe la asignación universal, haya votado en contra de sus propios derechos. Yo lo que le planteaba es que el problema de eso justamente es la política. Y el problema de eso es pensar, yo le decía que Marx estaba equivocado en una cosa seguro, en muchas otras no, pero esto que la existencia no determina la conciencia y que no existe la falsa conciencia. Es decir, que nosotros no votamos por lo que vivimos día a día, votamos por otras razones, y ahí es donde aparece la política, porque si no, dediquémonos a la economía. Y no nos dedicamos a la economía, sino que nos dedicamos a la política. Entonces me parece que el gran desafío de hoy es entender lo que está pasando y cuál es nuestra estrategia ante eso. Insultando al que vota a Cambiemos, pensando que nosotros somos mejores que ellos y que ellos cayeron en una trampa, eso es lo que quieren que digamos, y así no vamos a convencer absolutamente a nadie. Y uno cuando ve cada hecho que va sucediendo desde que asumió el Macri hasta ahora, lo que ve es eso. Digo, lo vemos en las redes sociales. Lo vemos que cada vez que... Digo, y con lo de Santiago Maldonado fue un caso también. Digo, me parece que tenemos que
poder entender que nosotros no somos los que tenemos razón y que la tenemos clara y que tenemos que sacarle la máscara al gobierno y así mágicamente las cosas cambian. Y ahí la pregunta, y con esto le doy el pase, de cómo pensar en esta sociedad que vivimos, donde pasan estas cosas que la gente pareciera que vota contra sus propios intereses, en este mundo post-fáctico donde pareciera que la realidad no importa, cómo hacer en un lugar donde, digo, ponemos esto acá y todo el mundo dice que eso es rojo, cuando lo vemos y no es rojo. Digo, ¿cómo hacemos para convencerlo de que eso es rojo si claramente que es azul y todo el mundo piensa que es rojo? No es insultándolo, no es insistiendo con lo mismo. Yo creo que la forma de convencer a alguien que esto no es rojo es poniéndole algo rojo al lado y mostrando que ese rojo es más lindo, a pesar que él crea que esto es el rojo. Y me parece que esa es la clave de la política que tenemos en este momento y que tenemos en el siglo XXI. Es construyendo una alternativa y no intentando desenmascarar al que pensamos que está mintiendo. La prefiguración, nosotros creemos que es la clave, la construcción política de una alternativa. ¿Dónde ponemos la energía? En denunciar que esto claramente es azul, denunciar que no es rojo o construir algo al lado rojo para que la gente lo vea y se convenza. Ninguna sociedad, y esto es muy loco, lo escribía Ezequiel cuando nosotros armamos Ciudad Futura, cuando le pedimos que nos haga algún saludo, alguna devolución, cuando hicimos la primera asamblea de Ciudad Futura en 2013, planteaba que ninguna sociedad da un salto al vacío. Es decir, nadie salta de un bote a otro si no piensa que le va a ir mejor. Digo, ¿cómo hacemos para que todos aquellos que hoy están en el bote de Cambiemos den un salto a otro bote un poco mejor? Tenemos que construir ese bote. Y una vez que lo construyamos, es el primer paso. Y el segundo no es cagar los pedos a los gritos, dale cagón, subí a este bote, ¿no ves que? No, o sea, esa persona tiene que entender que en nuestro bote le puede ir mejor. Que en nuestro bote, sus intereses individuales y sus intereses colectivos pueden llegar a mejor puerto. Esa es la forma, creo, de poder construir una alternativa en el siglo XXI ante este desafío que no solamente es crucial para Argentina con la forma que pueda tomar nuestra sociedad, sino que para Latinoamérica y para todo el mundo. Esto es un gran experimento de un partido diseñado desde el mercado para conducir los destinos no solamente de una nación. Una parte del libro dice que, no me acuerdo en qué diario, cuando ganó Macri, dice, no lo voy a decir en inglés porque no sé ni inglés, pero dice, Wall Street volvió al mando en Argentina. Entonces la batalla política está ahí. Un compañero de nuestro barrio, un compañero, nuestra almacenera, no podemos dejar que vote a Wall Street. Pero no lo vamos a lograr mostrándole todo el tiempo que nosotros somos mejores y que ellos están equivocados y que están engañados. Porque a nadie le gusta que le digan que es un pelotudo, básicamente. Entonces, porque no es el camino. No es que la gente que votó a Macri es una estúpida. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder salir de este atolladero en el que estamos, y hasta que no construyamos alternativas de futuro viable para todos, no solamente para los que piensan como nosotros, creo que no vamos a salir nunca de esto. Entonces, cualquier cambio se hace con la gente que hasta anteayer no pensaba como nosotros, y creo que ahí tenemos que apuntar. Si nos reducimos cada vez más entre los que pensamos igual, lo único que hacemos es hacerle el favor a ellos, porque ellos ya saben que nosotros vamos a actuar así y ya lo incluyeron en nuestra propia estrategia. ¿Cómo se hace eso? Dejo para el final 5 tips para después profundizar. Me quedé con una expresión de lo que decía Juan, sacar la máscara, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en qué consiste hacer política desde una visión de izquierda, imaginamos que lo primero es sacar la máscara, ¿no?
O sea, como si el problema fuese que hay un déficit de información y que si nosotros consiguiésemos que las personas vieran realmente cómo son las cosas, listo, ¿no? Ya está. El problema con esa visión es que hay algo que no tiene en cuenta, que es la negación activa de la realidad. Es decir, que no es que la gente muchas veces no sepa que el mundo es una porquería, lo sabe perfectamente, pero elige olvidarlo. Hablando de Steve Jobs, que es una especie de ídolo popular, parece que en Europa entre los jóvenes, cuando le dicen cuál es tu figura, la figura que más admiras de Steve Jobs, bueno, hay una investigadora muy famosa británica que mostró que agarró uno de los productos de Steve Jobs, el iPhone, y mostró que el 100% de la tecnología de ese teléfono había sido o bien desarrollada por instituciones estatales o bien desarrollada con financiamiento estatal, ¿no? El 100%. Es decir, que lo que Steve Jobs aportó a eso es ensamblar y una carcasa linda, ¿no? Y el logo. Sin embargo, explicarle esto a alguien no le saca ninguna máscara, porque el iPhone sigue siendo lindo, ¿no? Finalmente, y porque a cualquiera le gustaría ser Steve Jobs, finalmente. Tengo un amigo, un militante de los años 60, norteamericano, Michael Albert, legendario allí en Estados Unidos, que siempre insiste en algo que lo dice de una manera muy simple, y a mí cuando me lo dijo me pareció una revelación. Quizás les parezca una tontería, así como una obviedad, pero para mí fue una revelación por la simpleza, ¿no? Que él decía que, bueno, que hacer política desde la izquierda implica tres cosas, que es por un lado la crítica de la realidad, por otro lado plantear una visión de futuro mejor, y por otro lado plantear cuál es el camino que nos va a llevar de hoy a ese mañana. Poder ofrecer esas tres cosas. Y él siempre insistía, y sigue insistiendo, en que la izquierda perdió respuestas para las segundas dos. Es decir, que no tenemos una visión de futuro que podamos presentar públicamente y que sea convincente, la que desarrolló la izquierda en el pasado, que es la sociedad de iguales pensada como el comunismo, ¿no? La sociedad de tipo soviética, hoy no son convincentes, con justa razón. Tampoco tenemos un camino que explique cómo vamos a hacer para desarmar el capitalismo sin generar una especie de caos y una hecatombe interplanetaria. Por lo cual lo único que tenemos y a lo único que nos aferramos es a la parte de la crítica del presente. Y mi amigo siempre insistía que si uno no ofrece una visión de futuro y un camino creíble de cómo va a llegar el futuro, y uno luego ofrece criticar el presente, bueno, nadie quiere que le digan que el mundo es una porquería si no tiene algo mejor para ofrecer. Si no hay algo mejor para ofrecer, mejor no decir que el mundo es una porquería, porque nadie quiere vivir con la conciencia cotidiana de que el mundo es una porquería. Porque es una vida invivible, solo pueden vivirla militantes, ¿no? El común de la gente no quiere, con justa razón, vivir en un mundo que percibe cada hora de su vida como una porquería. Entonces ahí me parece que es crucial lo que decía Juan recién, de tener mayor empatía con los vecinos que nos rodean, que no están politizados, tratar de entender cuáles son sus opciones políticas en un momento concreto en función de lo que tiene realmente disponible para elegir, y sobre todo poder plantear una política a partir de nociones realistas, concretas y tangibles de qué manera podemos tener una vida colectiva mejor y cómo vamos a llegar de aquí hasta allí, ¿no? Las sociedades han demostrado que pueden tolerar niveles de caos tremendos durante mucho tiempo, siempre y cuando imaginen que en el futuro, luego de ese caos, va a venir una vida mejor, ¿no? Muchas sociedades, se cumple hoy este año aniversario, los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Los rusos se bancaron
30 años de catástrofes inimaginables, ¿no? Hambrunas, guerras, terror, se bancaron todo eso y se lo bancaron mientras imaginaron que estaban construyendo una sociedad mejor. El día que perdieron esa confianza, el comunismo se volvió intolerable. Trayendo aquí a la Argentina, nosotros podríamos plantear una visión antagonista, una política centrada en la lucha, una política centrada en salir a combatir al capital, salir a combatir los intereses de los más poderosos. Ese tipo de planteo que implica una visión agonística, una visión de lucha, de confrontación, de desorden, funciona en la medida en que el final del camino es perceptible. Hay un final del camino que uno puede considerar que va a llegar en algún momento, aunque cueste mucho sufrimiento en el camino, ¿no? Si eso no está, la opción más razonable para una persona es el orden. Es el orden. Entonces, por eso me parece importante también hoy, no sé si en lugar de enojarse con los vecinos, por ahí uno se puede enojar un poco, pero luego enfriar un poco la cabeza también, en lugar de enojarse con quienes, por ejemplo, hoy están reaccionando de manera tan negativa cuando uno dice algo tan básico y primario como el Estado no puede desaparecer a una persona, ¿no? Cuando uno analiza las reacciones que tiene la gente que se enoja cuando uno sale a decir esto, están muy asociadas a la idea de que, bueno, después de mucho tiempo de desorden, después de mucho tiempo de confrontación, es necesario ahora proteger el orden. Proteger el orden. Entonces, de pronto, un caso como la desaparición de un joven, que es eso el tema, no es otra cosa que esa, se convierte en una especie de símbolo de un conflicto o de una puja que es de otro orden, que es si queremos seguir en una sociedad que, por lo menos retóricamente, plantee la lucha y el desorden, o queremos más bien fortalecer el orden. La misma persona que hoy está diciendo termínenla con el Maldonado, esa misma persona posiblemente unos años antes tuviera otra mirada. Esa misma persona. Y posiblemente esa misma persona, en otro escenario, con otras alternativas visibles y a mano, pueda tener otro tipo de valores y conductas públicas, ¿no? No es que, digo, porque si no la alternativa es Pol Pot, ¿no? Que hay que aniquilar a 2/3 partes de la población y luego construimos un mundo mejor, ¿no? Eso evidentemente no es un camino que nadie quiere. En ese sentido, a mí me parece, yo vengo siguiendo hace mucho tiempo el trabajo que hacen desde Ciudad Futura, me parece enormemente creativo justamente como visión de futuro y sobre todo como el planteamiento de un camino político que pasa por lo concreto, que pasa por los cambios tangibles y reales que se pueden ofrecer desde una experiencia concreta y con una sensibilidad, me parece, muy visible y diría casi única entre las organizaciones de izquierda de nuestro país, por entender y conectar justamente con las sensibilidades y las emociones de las personas que los rodean, ¿no? Quizás, digo, así como Durán Barba y Rosichner nos leyeron, ¿no? Escucharon lo que teníamos para decir, interpretaron qué había de verdad en lo que nosotros estamos diciendo y luego lo utilizaron, lo dieron vuelta y lo convirtieron. Quizás sea el momento de emular eso, en el sentido de poder identificar de qué manera están identificando focos problemáticos que interesan a la población y de qué manera conectan emocionalmente, no solo de manera, digamos, argumentativa, a través de la palabra, de las ideas, porque en ese rubro, la verdad que no ponen demasiado interés y demasiado esfuerzo, más bien conectan
a partir de las sensibilidades y las emociones, como dice Durán Barba, tener la capacidad entonces de también atender ese plano que habitualmente no atendemos, ¿no? Creo que aquí en Rosario están desarrollando una experiencia bien importante en ese sentido. Cartela, aplauso. De hecho, Durán Barba, una de las cosas que dice, digo, cuando decimos esto, no es para copiarle al PRO, digamos, ni mucho menos, sino para entender esto, qué cosas ellos lograron entender para, insisto, lograr poner a un millonario con mala imagen de presidente. Esto es lo que plantea Durán Barba en su libro. O sea, el desafío que nosotros teníamos era convertir en presidente a una persona que estaba asociada no solamente a un millonario, sino a un millonario que se hizo millonario a través del Estado y a través de la corrupción estatal. Y ellos lo sabían. Así todo lograron que un montón de gente que no es millonaria, que nunca hizo ningún contrato con el Estado, termine creyendo que Macri era confiable y que podía hacer ese cambio y que podía llevar adelante esos anhelos que tenían un montón de gente que no se parece en nada a Macri. Y una de las claves que dice Durán Barba es que hay que hacer una campaña pensando en lo que piensa la gente común, y usa esta palabra. De hecho, nosotros cuando empezamos a hablar de gente común no sabíamos, Durán Barba decía eso, y después lo encontramos en un libro, que hay que hacer una campaña pensando en lo que piensa la gente común cuando se va a dormir. Con qué sueñan y qué los desvela a esa persona. Y seguramente el 90% de la gente cuando se va a dormir no piensa en los fondos buitres. Digo, no piensa en lo que implica la par y paso y todas esas cuestiones que discutimos. Esto no quiere decir despolitizar o no dar batallas que son, digo los fondos buitres porque me parece que una de las batallas reales que dio el país en términos del desendeudamiento y demás, sino cómo hacemos un puente entre esas batallas y la vida cotidiana de la gente. Porque si no es muy difícil que la gente visualice que en esa batalla es una batalla que tiene implicancia directa con nuestra vida cotidiana y no es una batalla ni de Cristina, ni de Kicillof, ni de... es otra cosa. Bueno, me parece que ahí, en el punto de cómo, que ya lo decía Gramsci, cómo acercar el problema de la política y la economía al pan y la manteca de todos los días. Y haciendo política para las mayorías y para la gente y no para nosotros mismos. Por eso yo, antes que después cierre Ezequiel y abrimos para hacer preguntas, quería simplemente dejar como cinco cuestiones fundamentales de qué creo que es fundamental para esta época que viene, para un nosotros mucho más chico que para un nosotros más militante. Digo, más para cualquiera que se considere militante, no importa en qué fuerza política lo haga, ni cuántas horas al día, etc. Pero que creo que tenemos que hacer un cambio profundo en una cuestión de actitud. Ezequiel en esa carta que nos escribió cuando fundamos Ciudad Futura hablaba de algo de la actitud militante y Fito Páez decía es solo una cuestión de actitud. Yo creo que en este momento es solo una cuestión de actitud. Algunas cosas fundamentales como para poder empezar a construir esa alternativa que haga que empiecen a aparecer esas otras dos cosas de las que hablaba Ezequiel, además de denunciar lo que está mal, poder proponer el futuro y decir cómo lo vamos a hacer. Son 5 cosas muy sencillas para, la tiro como disparador, no hay ninguna verdad absoluta ni... En ese tono de voz. En ese tono de voz que estás usando en este momento, lee las 5 cosas. Bueno, gracias por enseñarme cómo decirlo. Una de las cosas que creo que hay que hacer, le voy a retomar en el punto 3 a lo que dice usted. Yo creo que una de las cosas en esta cuestión de actitud, por un lado, es dejarse de boludear.
Digo, y estos 5 puntos los planteo desde la seriedad que Ezequiel plantea en el libro. Digo, si acá lo que está en juego no es el futuro de una fuerza política, sino es la forma que pueda tomar la sociedad argentina, creo que el desafío es lo suficientemente serio como para encararlo de forma seria. Digo, no podemos pretender ganarle al Barça con el equipo que nos juntamos los jueves a jugar al fútbol. Digamos, el tamaño del desafío y la fuerza que hoy está gobernando, que no son ninguno improvisados, que tienen un proyecto estructural, creo que hace falta construir una alternativa seria. Por eso digo que el primer punto es dejarse de boludear en términos de que la militancia no es un hobby, digamos, algo que uno hace en un rato libre, sino que es un modo de vida, que hay que salir del microclima. Con el microclima no vamos a ningún lado. Dejar de hacer política para políticos y sobre todo empezar a preguntarnos cuánto sabemos hacer las cosas que decimos que hay que hacer. Es decir, poder poner en práctica algunos pedazos de ese futuro que deseamos para la sociedad hoy. Digo, y el saber cómo no es menor. Digo, saber cómo, porque la tarea que tenemos por delante, que es construir una sociedad distinta a la capitalista y que funcione, y siempre hago mucho hincapié en esa segunda palabra, que funcione, porque nadie quiere vivir en el caos. De hecho, los compañeros de Podemos, no me acuerdo cuál de ellos, decía que el gran desafío del cambio que ellos estaban enfrentando era el día siguiente a ganar las elecciones, no era ganar las elecciones, era el día siguiente y lograr que el camión de la basura siga buscando la basura. Y decía que esa era la parte más difícil porque para esos momentos de una revolución son momentos sin épica. No hay grandes canciones que hablen de la administración del día después. Entonces saber cómo se hacen las cosas y poner en marcha esos modestos ejemplos de cómo podría funcionar, creo que es el punto 1, por eso el dejarse de boludear. El segundo es decidir de una vez para quién hacemos política. Si hacemos política para los excluidos, que es el sujeto para el cual debemos hacer política principalmente, o si hacemos política para nosotros mismos. Está lleno de casos de militantes y políticos que hacen política para ellos mismos. Y creo que acá hay una clave que es sentirse incómodo en los momentos que nos tocan vivir. Y lamentablemente uno ve muchas veces que en estos momentos de retroceso, de medidas antipopulares permanentemente, etcétera, etcétera, hay muchos que se sienten cómodos en esa derrota colectiva, porque a partir de ahí generan su propia identidad. Y me parece que hay que sentirse incómodo con el momento porque eso es la única forma que nos mueva a cambiar la realidad. Y es una pregunta que parece simple pero tiene muchas implicancias para quién hacemos política. En cada una de las propuestas, en cada una de las cosas que decimos, en cómo lo decimos, es fundamental si hacemos política para nosotros o hacemos política para todos y para los excluidos principalmente. El tercer punto, que seguramente piensen que no tiene nada que ver, pero nuestra experiencia así lo indica y por eso lo pongo como un punto importante, que es declararle la guerra al ego. Hay una frase, no sé quién la dijo, pero es muy común, en esta de que entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Bueno, entre más conozco... Mirá, entre más conozco a los políticos, entre más conozco, digo que es imposible desde ahí generar algún cambio, y creo que el ego en el siglo XXI es uno de los principales enemigos de cualquier proceso de cambio. Y digo en el siglo XXI por la tecnología del siglo XXI, por un montón de cosas que van a la subjetividad militante y a la subjetividad general, pero la cuestión del individualismo y del ego es algo que entorpece más de lo que uno puede llegar a pensar la posibilidad de pensar un proyecto diferente. Y en esto retomo ese punto de salir de esa postura de querer enseñarle al otro todo el tiempo
lo que hay que hacer. Digamos, si no, más vale aprender con el otro un montón de cosas. Y esto que puede ser una frase que una lo tira y queda bien, en el día a día ese es el desafío más grande. Por eso todo nuestro esfuerzo en el último tiempo justamente no está en señalar lo equivocado que está el otro, sino en construir una alternativa diferente. Por eso declararle la guerra al ego creo que es una de las cuestiones fundamentales para construir un proyecto alternativo diferente. El cuarto punto es intentar que la ideología no obture, sino que posibilite. Es decir, que no querer meter a la realidad nuestra ideología, sino por el contrario que la ideología nos ayude a entender lo que pasa en la realidad. Y eso es un error muy común que podemos cometer todos. Y esto no lo digo yo, ya decía Trotsky, lo de no poner nunca la fórmula por sobre la realidad, pero todo el tiempo queremos no explicar la realidad a través de la ideología, sino que la ideología nos explique la realidad. Entonces, este punto para este momento crucial me parece fundamental porque también lleva a la estrategia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es evitar las etiquetas. Estamos en un momento donde la estrategia del otro es permanentemente etiquetar a través de etiquetas previamente construidas, y esas etiquetas son construidas por ellos. Por eso salir, que nuestras prácticas salgan de las etiquetas a riesgo de ser criticados, animarse más a la crítica y no al conformismo de estar tranquilo en esa etiqueta conmigo mismo. Cada una de estas cosas, como él tiene relación con la anterior, con declarar la guerra al ego, con hacer política para los otros y no para nosotros mismos. Y el último punto, yo le ponía salir a ganar, pero jugando bien. Es decir, plantear proyectos que tengan esa ambición por ganar, por ser mayoría, no quedarse en lo testimonial, no quedarse en la denuncia, no quedarse en esta política para pocos y en conformidad con uno mismo o con cierta policía ideológica, sino realmente hacer una política de mayoría y ganadora. Y digo jugando bien porque ese ganar nunca nos puede llevar a, por el pragmatismo de ganar, cambiar la forma de juego. Es decir, el gran desafío, y esto lo digo siempre, es jugar bien y salir campeón. Es poder, con nuestras mismas prácticas, sin bajar ninguna bandera, construyendo de la misma forma, salir a jugar los partidos para ganar. También puede parecer una estupidez, pero por nuestra historia, por dónde venimos, por ver otras experiencias, por ver nuestra propia experiencia, tiene que haber una voluntad de salir a ganar los partidos y seguir jugando del mismo modo. Digo, quería decir esto en esta charla porque fueron muchas las cosas que este libro me despertó, intentar sintetizar estos 5 puntos, porque creo que la cuestión de la actitud, de cómo enfrentar los años que vienen, van a ser trascendentes para poder o no construir un proyecto que sea más lindo que el proyecto que hoy gobiernen, por más que a nosotros nos parezca horrendo. Hay un montón de gente que no le parece horrendo. Y hay un montón de gente que le parece que por este camino vamos bien, aunque estemos mal. Porque esa esperanza de futuro está puesta. Por eso se toleran que no se cumplan las promesas de campaña, por eso se toleran un montón de cosas, porque todavía se cree que por este camino vamos a ir mejor que por el camino anterior. Entonces nunca se vuelve a ningún camino anterior, y lo que tenemos que hacer es mostrar un camino para adelante, con lo mejor de lo que pasó, con lo mejor que viene, pero sobre todo construyendo ese camino. Solamente denunciando que el camino que transitamos es horrendo, la gente no nos va a escuchar más, y con razón. Entonces, creo que desde esta postura es la posibilidad para poder construir ese camino. Así que simplemente quería terminar con esto de las cosas que me inspiró este libro, para que Ezequiel diga unas palabras finales y que para escuchar algunas preguntas. Así que muchas gracias a todos por estar. No, bueno, la verdad es que me parece que sería un excelente punto como para dejar las intervenciones con este recorrido de 5 puntos que hizo Juan. Se los voy a robar para mí. Le voy a poner un nombre un poquito más académico al primero, de buscar alguna fórmula
diferente, pero no, por mí, bueno, muy agradecido por la invitación, la posibilidad de poder estar aquí viendo este nuevo distrito que no conocía, compartiendo ideas con ustedes, viendo los avances de Ciudad Futura, así que dejo por aquí para que haya más tiempo para intercambio. ¿Hay preguntas? ¿Cómo una idea con mala prensa, como la idea de cambio, que siempre fue lo que más le costó a la izquierda, pudo prender con tanta eficacia? ¿Cómo atraer un cuerpo tan heterogéneo de esta sociedad a un nuevo espacio político que, según se escucha acá, es una símil de socialdemocracia? ¿Por qué mencionar lo de Julio López, Nisman, etcétera? ¿Es meter ruido? Se habla de que no es conveniente desenmascarar y que ese no es el camino. ¿No significa esto ser cómplice de lo oculto? Desenmascarar es descubrir a quien engaña. ¿Acaso eso no es loable? Si la estrategia para ganar el voto de aquellos que ven en el individualismo un valor representado en el rol del emprendedor es la de ofrecer algo similar, ¿no estaremos enfrentando también a ser actores que contribuyan al cambio cultural, que sostengan los intereses del macrismo? Bueno, voy de a poco porque no entiendo mucho la letra. Dice lo siguiente: ¿cómo hacer para demostrar que algo no es rojo, mostrándole algo rojo, si como por ejemplo, en el caso de aumentar el presupuesto al 3% del PBI en 2030, si Mauricio Macri va a vetarla, sin el consecuente costo político que eso llevaría, ya que tienen todo el aparato para eso? ¿Hay alguna otra? Bueno, esas son las preguntas, se las tiramos todas juntas. Y antes de cerrar, volver a repetir que está el libro para quien lo quiera comprar, y hay cerveza artesanal y pizza, y bueno, los invitamos a que se queden. También queríamos agradecerle a Ezequiel por su visita, a Juan por la presencia y a todos los que vinieron por tomarse el tiempo y respetar el transcurso de este diálogo. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Me perdí las dos primeras, por culpa de Alexis. Voy a tratar de leerla. El tema de desenmascarar, sí, absolutamente, es necesario y loable, ¿no? Si se entendió que decía que eso es irrelevante, no, al contrario, pienso todo lo contrario. De hecho, bueno, la mitad de este libro, la primera mitad tiene que ver con desenmascarar. Es esto fundamental. Creo que la verdad tiene un valor que está disminuido, pero lo sigue teniendo. En otra época, hace muchas décadas ya, el valor de la verdad era tal que el descubrimiento de que un político estaba mintiendo significaba el fin de su carrera política, ¿no? Hoy la verdad que no, si eso fuera el caso, tendríamos pocos políticos en carrera, ¿no? Hoy no tiene ese lugar, pero sigue teniendo un lugar importante. Insisto de todos modos en la necesidad de combinar el desenmascaramiento, la crítica de la realidad, con una propuesta concreta, factible, tangible de vida social que no sea la que tenemos, ¿no? Solo desenmascarar sin una contrapropuesta mejor no alcanza, aunque por supuesto es necesario y por todos los medios los invito a seguir haciéndolo. No fue la intención de decir que no era importante esto, ¿no?
una idea con mala prensa, como la idea de cambio, pudo prender con tanta eficacia, siendo que es una idea que a la izquierda le costó tanto, ¿no? De proponer un cambio. De pronto ahora parece que la derecha propone un cambio y ahora es bueno y ahora nos gusta. Ahí me parece central, yo no lo puedo dejar de hacer por mi formación profesional, digamos, salirse de la coyuntura actual y pensarlo en el largo plazo, por lo menos desde 2001, ¿no? 2001 instaló el horizonte de expectativa de un cambio decisivo en la política argentina. 2001 introdujo la demanda de que la política cambiara, que no fuese igual a sí misma. Me parece a mí que todo lo que sucedió de 2001 a esta parte se puede leer desde esa demanda de entonces, ¿no? Tanto el kirchnerismo como el macrismo son respuestas al 2001, son modos fueron modos de tratar de rearmar la legitimidad del Estado, la legitimidad del sistema político, volver a darle credibilidad al sistema político, haciéndose cargo de esa demanda de nueva política. Y en ese punto es que me parece crucial lo que de modos diferentes dijimos, creo que tanto Juan como yo, que es entender cómo conecta la propuesta del PRO con esa demanda que es legítima y genuina, ¿no? Si funciona es porque conecta bien con esa demanda. La sociedad demandó un cambio, el kirchnerismo ofreció una vía de cambio que tuvo los límites que tuvo, el recambio es otra propuesta de cambio, en otro sentido, pero también cambio. De modo tal que me parece que el desafío es volver a conectar con un horizonte de cambio factible, que no sea, por supuesto, el que propone el PRO, ¿no? Lo de algo rojo, imagino que es para vos. Hay algunas que refieren a meter ruido, y si les mencionara a Julio López, a Nisman y demás, tiene que ver con meter ruido. Sí, esto creo que si hay un momento caracterizado por el ruido, es en el que estamos ahora, ¿no? Es decir, la proliferación de ruido y noticias falsas, prácticamente a razón de 2 por día sobre el paradero de Maldonado, ¿no? Que un día está en un camión en Corrientes, otro día está hoy estaba en Tierra del Fuego, creo. Esto sí, creo que es meter ruido, y esto se entiende, me parece, desde la lógica del control de los flujos de comunicación, ¿no? En otra época, con otra tecnología, el control de la comunicación se daba cerrando periódicos y encarcelando gente para que no hable. Hoy eso no es viable. La censura hoy es el ruido. La censura hoy es el ruido, no es la prohibición de la palabra y la inundación del espacio público de palabras, una cacofonía en la cual nadie sabe cómo orientarse bien. Estoy viendo a ver si puedo sintetizar algunas. Había una que planteaba, hay algunas que van como en un mismo sentido, en términos de que pareciera que lo que nosotros estamos, o lo que yo estoy diciendo, es que para ganarle a Macri hay que hacer lo mismo que hace Macri, o hacer algo similar. Y no es, por eso varias veces aclaré, que no tiene que ver con eso, sino con pensar por qué gana, pero sobre todo, si Argentina tuviera un 30% de millonarios y Macri saca el 30% de los votos, no hay nada que pensar ahí. Digamos, millonario vota millonario. Se acabó la discusión, no hay mucho libro ni análisis que hacer para eso. Ahora, esa no es la realidad. Entonces, si esa no es la realidad, hay que entender esto, que los intereses en una sociedad no están ya dados previamente esperando que alguien los represente. Entonces,
ahí me parece que está el desafío y se unen en varias de estas cuestiones. Hay un ejemplo que creo que usa Monedero en España que dice que la gente festeja y se contenta cuando el zorro le hace la zeta al virrey, pero no ve al zorro sentado en el trono del virrey gobernando. Es decir, mucha gente puede festejarnos y le puede caer bien cuando nosotros desafiamos al poder o lo denunciamos o intentamos desenmascararlo o lo que sea, pero eso no basta para que esa misma gente piense que nosotros lo podemos hacer mejor que el virrey. Y ahí está la clave. Por eso, por lo menos, ni Ezequiel ni yo planteamos que ni que la denuncia está mal, no es, lo que decimos que con eso solo no alcanza. Que mucho tiempo, sobre todo de la izquierda, pero es lo mismo que está haciendo hoy el kirchnerismo, por eso hablo de la trotskización, digo, solamente denunciando, las cosas no cambian. Porque si no, sería creer en la magia, es decir, yo digo algo y eso que digo transforma la realidad. Entonces, justamente lo que estamos planteando es entender cómo es ese proceso para ver cómo construir política en este momento, porque si nosotros hacemos otro análisis vamos a tener estrategias diferentes, y ahí me parece que está la clave. Si nosotros insistimos en que nuestra estrategia sea decir esto es una dictadura, me parece, porque no es una dictadura, por más que tenga prácticas, políticas, etcétera, etcétera, parecidas o iguales o lo que sea, la realidad es que ganaron con los votos y la gente los sigue votando. Por eso la estrategia debe ser otra. Y ahí donde nosotros cuando pensamos en esto, que la gente no vota por su realidad económica, puede llegar a votar contra sus intereses. Hay algo muy interesante que yo siempre hablo y tomo ejemplo, y a muchos no les gusta, que es Margaret Thatcher, cuando en su gobierno planteaba que quería convertir a Inglaterra en una sociedad de propietarios y no de proletarios, y que hizo toda una reforma laboral, legislativa y económica para que la gente, por ejemplo, sea propietario, con hipoteca, etcétera, etcétera. Para desde ahí conformar una subjetividad para que la gente a la hora de ir a votar vaya y vote como propietario. Lo mismo podemos trasladar al planteo que hace Ezequiel con un mundo de emprendedores. Es decir, de todas las cosas que somos los individuos, cada uno de nosotros es un montón de cosas. Puede ser joven, artista, hincha de un equipo de fútbol, trabajar de determinada cosa, tener determinados intereses, pero de todas esas cosas generalmente vamos y votamos por una razón. ¿Cuál es de todas esas razones de lo que somos? Vamos y votamos por eso. Entonces, esta estrategia de Margaret Thatcher, del macrismo, lo que intentan es poder ver de todo lo que somos cómo pueden generar un nosotros, una identidad colectiva que sea la que mejor les calce para que su proyecto avance. Por eso una sociedad de emprendedores es la sociedad que mejor le va a este modelo, porque sus políticas tienden a eso. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del poder de la gente común, lo que intentamos es justamente generar un nosotros. Poder de todo lo que somos, de lo diverso que somos, de los puntos de vista diferentes que tenemos sobre un tema, poder poner algo que nos une arriba de la mesa para que todos nos sintamos identificados y así poder construir un proyecto de mayoría. De todo lo que somos diferentes, nosotros creemos que hay algo que nos une, que somos gente común. En términos que nuestros intereses son comunes, nosotros no estamos pensando en cómo cierra la bolsa en Wall Street todos los días, ni estamos pensando en hacer una especulación financiera con el dólar futuro. Esos son un grupo chiquito así. Nosotros pensamos en tener un trabajo que nos guste, en poder vivir más o menos tranquilo y en que más o menos a todos les vaya bien. Entonces, tenemos que ser capaces, y en eso es lo que ellos son más inteligentes, en poder generar ese nosotros. Y con esto cierro. El otro día discutía con un candidato del Frente para la Victoria que, menospreciando nuestra política, nos decía que a él le gustaba hablar de pueblo y no de gente común. Al margen de que el candidato que me lo decía no era un representante del pueblo, ni mucho menos, no nació en ningún barrio de la periferia, ni nada por el estilo. Y yo lo que le decía es que, en realidad, que yo también quiero hablar del pueblo,
ojalá pudiéramos hablar del pueblo, y lo que yo decía que la palabra pueblo hoy es una entelequia en términos de que no es una construcción ya dada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pueblo? Tenemos que ser el pueblo, no una cosa que ya exista, tenemos que construir un concepto de pueblo. Y en ese concepto de pueblo nos tenemos que ver identificados la gran mayoría. Y no es lo que hoy sucede. Ellos quieren que todos nos sintamos identificados en este mundo de emprendedores. Bueno, ¿cómo construimos nosotros ese nosotros común? Que a su vez es el nosotros que está en riesgo cuando Ezequiel plantea que si este proyecto avanza, si este proyecto tiene el tiempo suficiente como para desarrollar sus políticas, ese nosotros es el que va a estar en riesgo. Por eso, lo único que intentamos con estas cosas es poder decir lo que falta. No es decir lo que hace todo el resto está mal, sino decir creemos que con esto solo no alcanza. Solo denunciando, solo enojándonos, solo insultando al otro, de esa forma no creemos que hagamos que esto dure lo menos posible en términos democráticos. Hay una pregunta aquí en torno del atractivo de la idea de orden en relación con la mano dura y el tema de la inseguridad y del miedo de la gente que vive asustada y cómo ese horizonte de seguridad resulta atractivo para amplios sectores. Este es un tema crucial, me parece a mí. El tema del orden y la seguridad, ¿no? Hay me parece una condición de época. Cuando digo condición de época me refiero a un hecho dado que no está sujeto a que lo cambiemos, ¿no? Que hay que aceptarlo como uno acepta la lluvia aunque moleste, ¿no? Que es que la evolución de las sociedades en las que vivimos nos han ido llevando paulatinamente a que los vínculos sociales fundamentales pasan por el mercado. Es decir, nos conectamos entre nosotros cada vez más y fundamentalmente a través del mercado, lo que es otro modo de decir que los vínculos colectivos que antes nos agrupaban de otras maneras cada vez tienen un peso menor, ¿no? El propio trabajo como lugar de referencia de cada uno, no el salario y el lugar de trabajo, incluso el propio oficio, cada vez más vienen perdiendo su lugar en sociedades en las cuales bueno, ya no hay ninguna estabilidad de trabajo, uno cambia, tiene un trabajo que puede un rato, parte del año, sin ningún tipo de estabilidad, por lo cual tampoco construye lazos colectivos con compañeros de trabajo o una referencia con el lugar de trabajo, ¿no? Eso implica que, por supuesto, estamos todos interconectados, la sociedad existe porque todos estamos colectivamente trabajando juntos, pero esa conexión se da a través del mercado. Ninguno de nosotros podría tener una vida sin lo que están haciendo al mismo tiempo todos los demás, y cuando digo todos los demás es todo lo que están acá, pero también el que fabrica en Taiwán la ropa que nos ponemos, etcétera, etcétera. Esto me parece que implica una condición social que a veces cuesta entender, que nosotros dependemos para la continuidad de nuestra vida cotidiana de que millones de personas que no conocemos y con las cuales no tenemos ningún vínculo hagan lo que tienen que hacer, cumplan su trabajo, estén en su lugar, ¿no? Que el conductor del colectivo que tenemos que tomar, bueno, esté manejando el colectivo cuando vamos a tomarlo, que el semáforo funcione, etcétera, 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 etcétera. Es una situación paradójica de, por un lado, una interconexión de una intensidad de flujos de conexión enorme, como nunca hubo en la historia humana, y a la vez una individualización o una atomización también como nunca hubo en la historia humana. Eso me parece que crea una condición que es en la que vivimos, que es que todos llevamos una especie de ansiedad dentro que no podemos quitar, que es la ansiedad de asegurar que el otro, al que no conozco,
esté haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, ¿no? O dicho de otro modo, que no haya alguna disrupción de ese orden que no sé bien cómo funciona y no manejo, y no tengo forma de manejar, no tengo forma de decirle porque no sé ni quién es la persona que tiene que hacer su trabajo, pero tiene que estar allí haciendo su trabajo. Esa especie de ansiedad en la que vivimos me parece a mí la que está detrás de esa rapidez con la que muchas veces reaccionamos demandando orden o temiendo que haya un desorden que ponga en riesgo la continuidad de nuestra vida. Esto se manifiesta de mil maneras, entre otras con el temor al otro, ¿no? El temor a que el otro me agreda, el temor al crimen del otro, que me mate, que me viole, que ¿no? Esa especie de temor intrínseco que tenemos en las sociedades que vivimos, que además se grafica, no, si uno ve lo que uno consume como cultura, ¿no? Las películas, la tele, no sé qué porcentaje, pero el 60% de las películas que hay son de crímenes, o las series que vemos en Netflix y demás, ¿no? Son de crímenes y policías buscando a criminales, ¿no? Esto no hay otra época en la historia humana en la cual los contenidos de la cultura que consumimos estén tan obsesivamente centrados en la figura de alguien que te va a venir a matar de una manera además horrorosa, porque ni siquiera, ¿no? De una manera con 18.000 puñaladas y demás, y la necesidad que tenemos de ver historias donde esa persona que nos va a venir a matar es encontrada finalmente y castigada. Eso, digamos, esa condición es en la que vivimos. Y en ese sentido me parece que desde la izquierda no hemos tenido la capacidad de valorar eso como tema crucial e importante sobre el cual tenemos que dar respuesta, ¿no? A veces veo, esto los vas a reír posiblemente, pero es una afirmación que he escuchado más de una vez, preguntarle a militantes, bueno, ¿cómo plantean ustedes que van a resolver, no sé, el tema de la inseguridad cuando tomen el poder? Dicen, bueno, vamos a hacer asambleas de vecinos, que no hay asambleas de vecinos que garanticen la seguridad. No es una respuesta razonable para una persona que a lo mejor vive en un barrio peligroso y tiene la realidad cotidiana de que, bueno, le afana cuando sale o no puede volver de noche. La asamblea de vecinos para cualquier problema no es una respuesta, ¿no? Me parece en ese sentido que eso es una deuda que tenemos, ¿no? Pensar cómo podemos nosotros proponer una idea de orden, una idea que nos es bastante ajena como tradición, ¿no? El orden se supone que es de los malos, ¿no? La cuestión de los conservadores, de la gente de derecha. ¿Cómo nosotros proponemos un orden? Hablamos de orden, un orden que sea de otra naturaleza, ¿no? Un orden además capaz de visibilizar en qué medida son generadores de caos, por ejemplo, Benetton cuando se apropia de tierras que no le pertenecen, ¿no? Eso genera caos, eso genera inseguridad y violencia y no está visibilizado como tal, ¿no? Pero digo, la necesidad de que podamos desarrollar una idea de orden propia y una idea de seguridad propia, ¿no? Una idea de seguridad propia. Digo, porque no hay ningún elemento esencialmente de derecha en la aspiración a que uno no lo maten al salir a la calle o a que uno no le afanen la plata del colectivo, ¿no? Eso no es de derecha querer que no te roben, no hay nada de derecha, ¿no? Una persona que mata a otra es un enemigo de nosotros, es un enemigo de la vida colectiva, ¿no? Eso no hay algo esencialmente de derecha en visualizar eso como problema y ofrecer una visión de cómo eso se resuelve. No alcanza con decir, bueno, la sociedad capitalista genera injusticia. Bueno, sí, es cierto que genera injusticia. De todos modos, ¿qué haces con el tipo que te viene a robar o el tipo que te viene a matar, ¿no? Es una cuestión de orden práctica y que me parece que tenemos que pensar en comunicar cuál es nuestra visión de un orden posible que no sea que sea otro, pero que sea un orden, es decir, que no sea el caos y la violencia entre nosotros. Bueno, bueno, creo que podemos cerrar aquí, no sé si hay alguna.
Si es injusto, si el kirchnerismo no atacó intereses. A ver, para no ser injusto, a mí me parece que sí el periodo kirchnerista vulneró intereses económicos en un sentido concreto. Digo, por ejemplo, para la gente que hoy está cobrando las retenciones que antes iban al Estado, eso es dinero en el bolsillo que antes no tenía, no la tienen, ¿no? Eso es un ejemplo concreto. Hay varios intereses de ese tipo que uno podría marcar que el kirchnerismo sí vulneró. Me parece de todos modos que hubo una desproporción que se volvió cada vez más visible entre una retórica de el pueblo luchando contra las corporaciones y medidas que no estaban en sintonía con eso, ¿no? O que combatían alguna corporación, como puede ser Clarín, pero bueno, las mineras no, Monsanto no, algunos de los pilares básicos del modelo de acumulación neoliberal quedaron intactos y de hecho algunos incluso favorecidos, como el caso de la suavización y de Monsanto. Con lo cual me parece que, sin ser injusto, me parece que había una desproporción entre una retórica que era mucho más encendida de lo que las medidas concretas avalaban, ¿no? Quizás habría que pensar una política que sea al revés, ¿no? Que entregue más de lo que promete discursivamente, o que muerda más y ladre menos. Bueno, no sé, perdón si quedó alguna... ¿Qué? Perdón si quedó alguna sin responder. Cualquier cosa, si quieren, alguien deje algo pendiente, podemos seguir charlando entre la cerveza y la pizza, que es a lo que todos venimos. Muchas gracias.